Casi 1000 días. 1000 días de un silencio sepulcral, de críticas despiadadas, de dudas que carcomían el alma. 1000 días en los que el planeta fútbol, desde las favelas de Río de Janeiro hasta los grandes estudios de televisión en Europa, se hizo la misma pregunta. ¿Se apagó para siempre la luz del último gran genio brasileño? ¿Volveremos a ver alguna vez la sonrisa del verdadero Ney? Para entender el peso de esta ausencia hay que entender primero el peso de esa camiseta. El número 10 de Brasil no es solo un dorsal, es un manto sagrado. Es la herencia directa de Pelé, de Zico, de Rivaldo, de Ronaldinho. Y desde que era apenas un adolescente desgarbado que deslumbraba en el Santos, Neymar cargó con el destino de más de 200 millones de brasileños sobre sus hombros. Le exigieron ser el salvador, el mago, el líder absoluto de una nación, que no perdona ni tolera otra cosa que no sea la victoria. Pero para muchos, el capítulo final de esta historia de amor, presión y tragedia con la selección se había escrito con lágrimas amargas en Montevideo. Viajemos por un instante a esa fatídica noche del 17 de octubre de 2023. Estadio Centenario. Las eliminatorias sudamericanas siempre ásperas, siempre implacables. Una disputa de balón en el mediocampo que parecía de trámite. Y de pronto, el tiempo se detuvo, el grito de dolor rompió la frialdad de la noche uruguaya. Neymar en el suelo, llevándose las manos al rostro, golpeando el césped con la profunda frustración de quien sabe, en ese instante preciso, que algo grave se ha roto. No fue solo un ligamento cruzado anterior y un menisco en la rodilla izquierda. Lo que se fracturó aquella noche fue la ilusión de todo un país de cara al próximo ciclo mundialista. Tenía 31 años. Acababa de tomar la decisión de dejar la élite europea para buscar un nuevo comienzo en Arabia Saudita. Y de repente, el vacío, la frialdad de un quirófano. Y luego, el eco ensordecedor de los medios. Los obituarios deportivos no tardaron en imprimirse. Se dijo que estaba acabado. Se dijo que su físico ya no soportaba el ritmo frenético del fútbol moderno. Se dijo, con una crueldad que solo el periodismo deportivo sabe tener, que la selección de Brasil debía pasar página de una vez por todas, entregarle las llaves del equipo a los más jóvenes y olvidarse de él para el Mundial de 2026. Pero, la verdadera batalla de estos casi 1000 días no se libró en las portadas de los diarios, ni siquiera en las oficinas de los clubes. Se libró en el rincón más solitario y deprimente que puede conocer un atleta de élite, la sala de fisioterapia. Fueron meses de no poder dar un solo paso por su cuenta. Meses de dolor crónico, de hielo, de ver por televisión cómo sus compañeros intentaban, a tropezones, llenar el inmenso vacío que había dejado en la cancha. Mientras el mundo coronaba a otros reyes y el fútbol seguía su curso inexorable sin esperarlo, el jugador que estaba destinado a heredar la corona mundial veía los partidos desde un sofá, luchando contra sus propios demonios. Él mismo llegó a confesar en un momento de absoluta vulnerabilidad que atravesaba el peor momento de su vida. Y es que el dolor físico siempre palidece ante el tormento mental, el miedo a no volver a ser el mismo de antes, el terror de volver a correr, de intentar un regate y sentir que la rodilla vuelve a ceder. Muchos en su posición habrían tirado la toalla. Neymar ya tiene el dinero que no podría gastar en 3 vidas, tiene la fama global, tiene su nombre escrito con letras de oro en los libros de historia como el máximo goleador histórico de su selección, superando al mismísimo Pelé. ¿Por qué someterse a esta tortura física y psicológica? ¿Por qué arriesgarse a volver, a fracasar y a manchar su propio legado? La respuesta es tan simple como irracional. Por el amor genuino a la pelota y por una promesa no cumplida. Porque los verdaderos genios del fútbol no aceptan que su última imagen en un campo de juego sea saliendo en una camilla, llorando bajo la noche de otro país. Y así el reloj siguió contando. 200 días, 500 días, 900 días. La paciencia obligada se convirtió en una obsesión silenciosa. El trabajo a puerta cerrada empezó a dar frutos. La rodilla sanó. Los músculos recuperaron la memoria. Pero más importante aún, el espíritu competitivo y rebelde de aquel chico que jugaba descalzo en las calles de São Vicente resurgió de sus propias cenizas. Hoy, ese reloj se ha detenido. El aire en los estadios de Norteamérica es completamente eléctrico. El escenario más grande creado por la humanidad, el Mundial de 2026, contiene el aliento. En las gradas, millones de camisetas amarillas y verdes aguardan en vilo, con la mirada fija en el túnel de vestuarios. Hoy, el número 10 de la Canariña no solo vuelve a pisar el verde césped, regresa para reclamar el trono que dejó vacío. Regresa para desafiar a la ciencia médica, para callar a sus críticos y para ganarle la batalla al tiempo mismo. Esta es la historia de una resurrección deportiva sin precedentes, de la caída a los abismos más oscuros de la desesperación,
y del regreso más épico, tenso y esperado en toda la historia de los mundiales. Esta es la crónica de cómo Neymar da Silva Santos Jr. se negó a rendirse y volvió a sonreír con la camiseta de Brasil. Mientras Neymar libraba su batalla personal y silenciosa, Brasil libraba otra muy distinta en el terreno de juego. Y los resultados, para decirlo sin rodeos, fueron un auténtico desastre. Una tragedia deportiva que mantenía en vilo a una nación entera. Casi 1000 días sin su máximo líder. 1000 días en los que la selección más laureada de la historia se convirtió en un barco a la deriva, en medio de una tormenta perfecta. Durante ese largo y agónico periodo, la verde-amarela intentó reinventarse desesperadamente. Vimos a un Vinicius Jr., brillante y explosivo en Europa, intentando asumir el peso de una responsabilidad que parecía aplastarlo cuando se ponía la camiseta nacional. Vimos a Rodrigo intentando llevar los hilos del mediocampo, y al joven Endrick luchando contra defensas de hierro. Eran jugadores de élite mundial, sí, pero parecían huérfanos en la cancha. Faltaba el pegamento que unía todas esas piezas, porque Brasil sin Neymar se volvió un equipo predecible, terrenal, casi mecánico. Se había perdido la sorpresa, la picardía, esa irreverencia que es la marca registrada del fútbol sudamericano. Faltaba el descaro para tirar un caño en el momento de mayor tensión. Faltaba la pausa inteligente cuando el partido se volvía un caos. Y faltaba, sobre todo, ese último pase milimétrico que solo la zurda o la diestra del número 10 pueden inventar. Brasil había perdido su identidad. Se había esfumado el joga bonito. Las estadísticas de aquellos meses eran demoledoras y no perdonaban. Brasil acumuló una serie de resultados inéditos en su historia. Derrotas humillantes, sequías goleadoras en partidos clave y empates agónicos contra selecciones a las que, históricamente, superaba sin despeinarse. El gigante sudamericano cayó en el ranking de la FIFA y por momentos la mismísima clasificación al Mundial pareció estar rodeada de un nerviosismo impropio de los pentacampeones. El pánico se apoderó de las gradas del Maracaná, de las calles de Sao Paulo y de cada rincón del país. Los entrenadores pasaban uno tras otro buscando fórmulas mágicas. Los sistemas tácticos cambiaban de un mes para otro. Jugar con extremos puros a poblar el mediocampo de contención, pero nada funcionaba del todo. Y en cada partido gris, en cada empate sin goles, el fantasma de Neymar sobrevolaba el estadio. Su sombra se volvía cada vez más grande con cada tropiezo del equipo. La ironía era brutal. La misma prensa brasileña, que durante años lo había crucificado por sus peinados, por sus polémicas y por sus actitudes fuera de la cancha, ahora clamaba desesperadamente por su regreso. Los analistas deportivos más duros tuvieron que tragarse sus palabras y rendirse ante la evidencia. Comprendieron a base de golpes y decepciones que, con todos sus defectos y virtudes, el alma de esta selección, la verdadera magia de Brasil, empezaba y terminaba irremediablemente en los botines de Neymar. Él era el único capaz de soportar la presión de 200 millones de almas, exigiendo victorias sin que le temblaran las piernas. El clamor popular ya no era un capricho mediático, era una necesidad de urgencia nacional. Brasil lo necesitaba, para volver a creer en sí mismo, para recuperar el respeto del mundo entero. Y entonces, el calendario avanzó sin piedad, arrancando las hojas de los meses más oscuros, hasta que llegó el 2026, el año del Mundial. El momento de la verdad absoluta. El milagro no ocurrió de la noche a la mañana. Se fue tejiendo en las sombras. Neymar comenzó a dejar pistas, pequeñas migas de pan para un pueblo hambriento de magia. Videos cortos en sus redes sociales lo mostraban entrenando a una intensidad brutal, empapado en sudor, apretando los dientes. Veíamos toques de balón, regates cortos, cambios de ritmo y, sobre todo, esa sonrisa inconfundible que poco a poco volvía a iluminar su rostro. Ya había vuelto a jugar a nivel de clubes, sumando minutos con cautela, pero la duda que sobrevolaba el planeta entero era monumental. ¿Tendría realmente el nivel para disputar una Copa del Mundo? ¿Podría una rodilla reconstruida soportar el torneo más físico, rápido y exigente del planeta a sus 34 años de edad? Mayo de 2026. La sede de la Confederación Brasileña de Fútbol es un hervidero. Cámaras de todo el mundo apuntan al atril. El seleccionador toma el micrófono para anunciar la lista definitiva de los 26 guerreros que viajarán a Norteamérica. Nombra a los porteros con firmeza. Enumera a los defensas y a los mediocampistas, y todo transcurre con normalidad. Pero al llegar a la lista de delanteros, un silencio cortante se apodera de la sala de prensa.
Se podía escuchar el latido del corazón de millones de brasileños pegados a sus televisores. Y entonces el técnico levanta la mirada y pronuncia las palabras mágicas, con el número 10. Neymar da Silva Santos Jr. El país entero se paralizó por una fracción de segundo antes de estallar en un grito unificado. 1000 días después de aquella noche fatídica en Montevideo, el hijo pródigo regresaba a casa, pero no volvía como el jugador impulsivo de antaño, ni siquiera como el capitán indiscutible obligado a jugar los 90 minutos de cada partido. Volvía asumiendo un rol completamente nuevo, mucho más maduro, más sabio, casi paternal. Regresaba para ser el veterano que entra a desatascar un partido imposible, el mentor de oro para Endrick, Vinicius y Rodrigo. Pero por encima de todo, volvía para saldar su cuenta pendiente con la historia y con el fútbol mismo. Estados Unidos. Fase de grupos del Mundial 2026. El sol cae sobre un estadio monumental, abarrotado por más de 80,000 almas que tiñen las gradas de amarillo. En el césped, el partido es un campo minado. Brasil no encuentra los espacios, ahogado por un rival que ha decidido encerrarse atrás con una línea de 5 defensores impenetrables. La tensión se corta con cuchillo. Minuto 65. El reloj avanza. La desesperación comienza a asomar en los rostros de los jugadores brasileños, y el balón parece quemar en los pies. El entrenador cruza los brazos, mira al banquillo y hace un gesto sutil. Un leve movimiento de cabeza. En el instante en que Neymar comienza a quitarse el peto de calentamiento y se ajusta las medias, un murmullo eléctrico recorre las gradas. Cuando pisa la línea de banda, esperando la autorización del árbitro, el estadio entero estalla en un rugido ensordecedor que hace vibrar los cimientos de concreto. Se levanta el cartel electrónico. Sale el número 10 a la cancha. Casi mil días de sufrimiento, de lágrimas en camas de hospital, de críticas crueles y de dudas atormentadoras, se esfuman en el momento exacto en que sus tacos vuelven a hundirse en el césped sagrado de una Copa del Mundo. El partido se reanuda. Primer balón aéreo que busca su posición. Neymar lo mira caer. Lo amortigua con el pecho con una suavidad insultante, durmiendo la pelota como si estuviera hecha de plumas. Un defensor rival, imponente y rápido, se lanza como un tren de carga para arrebatarle la posesión. ¿Qué hace Neymar? Con un toque sutil y venenoso, levanta el balón por encima de la cabeza del defensa. Un sombrero majestuoso. El estadio se viene abajo. La velocidad física, aquella explosión de sus años mozos, quizás haya disminuido un escalón, pero la velocidad mental, el talento puro e innato, sigue absolutamente intacto. En apenas 25 minutos, Neymar no solo desarma la defensa rival y cambia la dinámica completa del partido, cambia la energía de todo su país. Conduce, frena, levanta la cabeza y filtra un pase imposible. En ese instante mágico, Brasil respira aliviado. Brasil, de la mano de su eterno genio, vuelve a bailar. No sabemos con certeza cómo terminará este mundial para Brasil. No sabemos si Neymar logrará finalmente besar esa Copa de Oro que tanto se le ha resistido, o si el destino y el fútbol le negarán una vez más ese último peldaño hacia la gloria absoluta. Pero a estas alturas, ¿realmente importa tanto el trofeo de cara a su leyenda? Lo que hemos presenciado con este regreso trasciende un simple resultado en el marcador. Es una lección monumental sobre la resiliencia humana. Nos ha demostrado que los verdaderos ídolos no están hechos de mármol inquebrantable, sino de carne, hueso, miedos y una voluntad de hierro. Las leyendas no se definen por las veces que caen, por muy profunda que sea la caída, sino por la fuerza y el coraje con los que deciden levantarse. En una era donde el fútbol moderno se vuelve cada vez más táctico, más físico y a veces más robótico. En una época donde los jugadores parecen atletas de pista antes que artistas del balón, Neymar sigue siendo el último gran bastión de la alegría. Es la representación pura de ese talento callejero, irreverente, que te arranca un grito del asiento y te recuerda por qué te enamoraste de este deporte cuando eras niño. Regresar a este escenario, al torneo más grande del mundo, después de que el planeta entero firmara su certificado de defunción deportiva, es una victoria personal que quizás ninguna copa pueda igualar. Después de casi 1000 días de dolor, de oscuridad, de silencios y de incertidumbre, el sol volvió a salir para el Hijo de Santos, y con él volvió a brillar el fútbol. Pase lo que pase hasta el final del torneo, la imagen de Neymar sonriendo al pisar el césped será, sin duda, una de las postales más hermosas e imborrables que nos dejará la historia del deporte. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que el regreso de este genio será la pieza que le faltaba a Brasil para conseguir el tan ansiado hexacampeonato? La mesa está servida y el número 10 ha vuelto a frotar la lámpara. Déjame tu opinión en los comentarios, te estaré leyendo de cerca.
Si esta historia te emocionó y te hizo vibrar, no olvides suscribirte al canal, reventar el botón de like y activar la campanita. Comparte este video con ese amigo que nunca dejó de creer en la magia del fútbol. Nos vemos en el próximo partido, porque la pelota nunca deja de rodar.